Padre, qué hermoso es estar juntos para recibirte, para participar del pan de vida que Jesús es, por el ministerio del Espíritu Santo a nuestros corazones. Recibimos el testimonio de tu Espíritu a nuestro espíritu, que dice que somos hijos. Y te damos gracias por permitirnos hoy vivir esa experiencia contigo. Gracias, Padre, por lo que tienes preparado para hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viviendo y aprendiendo a vivir el convencimiento de Dios a nuestros corazones. Y este es un proceso, como hemos estado viendo, maravilloso, porque no se trata de un autoconvencimiento, sino de permitirle a Dios aflorar o hacer obvio lo que traemos en nuestro raciocinio, porque tu raciocinio es lo que gobierna tu existencia. Como el hombre piensa en su corazón, así es. Entonces el trabajo de Dios está declarado en diferentes partes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. En la fuente, Hebreos capítulo 8, Dios dice, pondré mis leyes en tu mente. Esta es la exposición o la revelación de la palabra, pero no se queda ahí. Dice, las escribiré en tu corazón. Eso es donde se forjan las convicciones, ¿no? Cuando queda escrito. Pero es como si tuviera yo ya escrito algo en una página y luego escribo encima. Pues lo que hago es un garabato, ¿verdad? No queda nada claro, sino que estoy mezclando cosas. Entonces Dios tiene que limpiar el código viejo y establecer el nuevo código de vida, que es su verdad. Y ese es el proceso del convencimiento, cuyo fruto son convicciones divinas, convicciones eternas. En 1 Corintios 3 se nos dice claramente que esto es un trabajo del Espíritu Santo y que esta verdad es escrita en nosotros en las tablas vivas de nuestro corazón. Entonces, esta es la visión que debemos tener, ¿no? Doy pasos de fe para que Dios haga realidad en mí su vida, las vivencias divinas, y en el proceso erradique de mí las convicciones humanas y establezca en mí, escriba en mi espíritu su verdad. Y creo que es muy importante lo que estamos viviendo, porque todo se trata, la madurez resulta del entendimiento, ¿sí? Nadie puede madurar si no entiende, porque el que no entiende es como el que no ve. Y lo digo así, o me es dado decirlo así, porque la revelación te hace ver lo que Dios te invita a vivir. Pero no venimos a entender eso que vemos hasta que no participamos de ello. Si un poquito de lo que puedo explicar eso es, tú puedes ver un platillo que se ve muy bien presentado, ¿verdad? De comida, y que a lo mejor tenga un buen olor y se te antoja, pero no lo conoces hasta que no te lo comes, ¿sí? Y por eso es que esto va de la mano. Revelación, vivencias, pero eso tiene un producto. Las vivencias divinas siempre van a producir
convicciones eternas. Entonces estamos viendo esta cuarta convicción, estuvimos en ello en la sesión anterior, y hemos dado el paso de fe de aceptar entrar en el reposo de Dios, y estamos aprendiendo que eso quiere decir que yo dejo de hacer, ¿verdad? Que este es un estado permanente en mi espíritu, que Dios quiere establecer en mí, en cada uno de sus hijos, porque todas las obras, todo lo que hay que hacer, Él lo ha preparado de antemano para que nosotros andemos en sus obras. Y esto es algo muy, muy importante, muy profundo, es vital, ¿sí? Todo lo que Dios no hace son obras muertas. Y recuerden en Hebreos 6 que el primer rudimento de la verdad de Jesús es el arrepentimiento de obras muertas, que debe ser una vivencia constante en nosotros. Y hemos hablado de arrepentimiento de obras muertas en otras partes de todo este proceso con Dios. Pero en resumen quiere decir el negarme a mí mismo, el ya no ser yo el actor, ya no ser yo el operador, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esto es llevado a un absoluto. ¿Sí? Dios no quiere que esto sea a veces sí, a veces no, sino que Él pueda santificarnos de todo ego, de todo engaño, de todo lo que es la naturaleza humana. Y recuerden, soy una nueva creación, pero con un entendimiento que requiere ser renovado. Entonces es entender que como nueva criatura, el funcionamiento de mi existencia como hijo de Dios es idéntico al de Jesús. Y en Jesús veo que Él vive esto perfectamente. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, yo ya no soy el actor. Bueno, Jesús nunca lo ha sido. ¿Sí? Entonces, para Él esto es natural, es como es. Él se une al Padre y el Padre hace sus obras. Y el Hijo manifiesta las obras del Padre, sean en palabras, en sentimiento, en acciones, pero nunca hace nada de sí mismo. Entonces tenemos que venir a este asunto de, ok, en fe fui invitado a dejar de hacer para que Dios sea el actor. Entré a esa vivencia y la segunda parte dice, estoy comprobando que si permanezco en el reposo divino, puedo participar en las obras que mi Padre preparó de antemano para vivirlas conmigo. Ayer hablamos un poquito de esto en la sesión de Ágape en vivo, que si recibimos la promesa, la verdad de que no hay nada que ocurre en nuestras vidas para lo cual Dios no tenga ya preparadas las vivencias divinas que corresponden a cada situación. Y empezamos a operar de esa manera, ¿sí? Recibiéndole a Él para que Él viva eso en tu espíritu. Entonces, vamos a hablar en el aspecto personal, ¿no? Espiritual, mi cuerpo. ¿Qué va a vivir mi espíritu en esta situación familiar, vamos a decir? ¿Qué va a vivir mi alma? ¿Sí? Mis sentimientos, mi entendimiento, mi intelecto. ¿Qué va a vivir mi cuerpo en esta situación? Pues todo eso está ya preparado.
de parte de Dios. Entonces yo tengo la opción, porque soy libre. Recuerden que ser libre implica la responsabilidad de elegir. Entonces, como libre tengo que aprender a recibir cada vez, lo que está preparado. Pero eso lo hace muy sencillo. Sí, porque si así es todo el tiempo, en todas las cosas, entonces nuestro asunto es aprender a recibir lo que está preparado para vivirlo con Dios. Porque Él no preparó una lista de quehaceres. Mira, aquí está la lista de lo que quiero que vayas a hacer. Sino que Él preparó sus obras. Y entonces es entrar, andar en esas obras divinas que Dios tiene preparadas para vivir en ti y contigo. Bueno, entonces esto empieza a destruir, ¿no? Conceptos viejos de obras para Dios. Son las más peligrosas, ¿eh? Porque en ellas está el negarle a Dios hacer su obra y el estar nosotros queriendo hacer la obra de Dios. En nosotros mismos, sé que tengo que obedecer, sé que tengo que cambiar, sé que tengo que dejar esto, sé que tengo que aprender esto, sé que tengo que hacer lo otro. Todo eso, ¿ves el raciocinio que lo rige? Yo tengo que hacer, yo tengo que hacer, yo tengo que hacer. Ese raciocinio es humano, es opuesto a Dios. Y allí hay carga, ¿no? Allí hay opresión. Porque de inmediato te unce a un yugo de esclavitud. En cambio, entrar a esta verdad divina te permite entrar a libertades. Bueno, mi Padre quiere hacer, vivir amor en mí. Quiere vivir paz en mí. Quiere vivir su gozo en mí. Quiere vivir su sabiduría en mí. Quiere vivir su servicio, sus ministerios en mí. Por ejemplo, ahorita, ¿no? El Maestro es el Espíritu Santo. Entonces, si en lugar de impedir la enseñanza del Espíritu, cada uno participamos en ella, porque lo que Él pone en mi corazón para hablarlo, lo comparto. Cuando tú haces eso, lo recibo, y es el Espíritu Santo actuando en lugar de fulano, sutano, mengano, perengano. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo único que tenemos que hacer es aprender a no impedir eso. Y a dejar que Dios cada vez sea más, que haya menos restricciones de nuestra parte. ¿Cómo lo restringimos? Pues cuando empezamos a meter o a permitir que los pensamientos y las opiniones y los conocimientos humanos tengan más peso, más autoridad en nosotros que esta obra divina, ¿sí? Y entonces allí se trunca, ¿no? La operación de lo que Dios tiene preparado, y se ve, por lo menos se ve restringido. En ocasiones completamente corrompemos esa obra divina porque la desviamos a obras humanas. Entonces, pero el que yo o tú podamos vivir esto como Jesús lo vive, va a ser obra de Dios, ¿sí? No va a ser producto de que le echemos muchas ganas, no, va a ser producto de que le permitamos a Él santificarnos. Pues cada vez que tu mente empieza a alegar y
y que te ves allí luchando internamente con cosas, presenta eso a Dios. Porque Él es el que mete la mano en el avispero que traemos adentro para alborotarlo, ¿sí? De forma que nosotros estemos dispuestos a permitirle a Él hacer su obra en nosotros, romper esas cosas. Y cuando estás tratando con otras personas y ves que brincan cosas, ¿no? Se manifiestan argumentos, etcétera, no es tu obra. Permanece en Dios, que Él te dé las palabras que Él quiera hablar y punto, no más. Muchas veces Dios no le dice nada al que está alegando, no en ese momento. ¿Sí? Y Él sabe cómo Él quiere tratar cada caso. No hay moldes, no hay recetas, no hay rezos mágicos, ¿sí? Nada de eso. Todo es Él haciendo sus obras, hablando sus palabras. Y cuando aprendemos a permanecer allí, tanto en lo personal como en la interacción con otros, pues estamos entonces ya participando en las obras de Dios. Y ese es el sueño de nuestro Padre, el sueño de Jesús. Por eso en Juan 14:12 Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Sí, porque esa es la idea de nuestro Padre. No va a ser un hijo, van a ser muchos hijos. Y todos, cada uno, una fuente de vida. Sí, cada uno un manifestador de Dios, cada uno una carta de invitación a la humanidad, una carta viva, abierta y leída de todos los hombres, cada uno un bendecidor. Ese es el sueño de Abba, ¿sí? Y es el trabajo de Dios en cada persona, es traernos a eso. Entonces, esto no puede tener una importancia inferior, sino que tiene que ser suprema, ¿no? Lo más importante de todo el proceso de Dios en mi vida es que yo ande en sus obras. Y por eso esta convicción es, Dios hace, yo ando en sus obras. Vivir eso, ¿sí? En todo momento. Un ejemplo personal, ¿no? Si yo digo, bueno, yo sé que tengo que dejar de comer ciertas cosas, o tengo que hacer ejercicio, o tengo que dormir mejor, o tengo que... ¿Qué estoy diciendo? Tengo que... ¿Qué raciocinio es ese? Humano. ¿Te das cuenta? Entonces, vemos que esto va al corazón de un raciocinio acorde a Dios o discorde con Dios. Y tengo que abandonar el primero para vivir el correcto. ¿Sí? Cuando entro al raciocinio divino es, Padre, gracias porque tú estás santificando mi cuerpo, tanto como mi alma y mi espíritu. Gracias porque tú estás sanando mi carácter, limpiando mis hábitos, estás produciendo en mí dominio propio, estás enseñándome a comer en fe, fíjate la diferencia, ¿verdad? Estás dándome el sueño, el descanso a mi espíritu, a mi cuerpo, estás enseñándome a creerte, a descansar en ti. Completamente es otro enfoque y eso te permite entonces participar de las obras de Dios. Entonces, para mí las obras de Dios y para ti, para cada hijo, son constantes, ¿sí?
O sea, cada día. Estaba yo eh, escuchando a Dios en mi corazón y por medio de personas trajo a mí otra vez el Salmo 103. Y dice, Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que yo me rejuvenezca como el águila. ¿Sí? Y entonces empezó a trabajar porque podemos aprender factores, ¿no? De, bueno, esta planta trae estas vitaminas, esta comida tiene estas cosas, y nuestra dieta debe comprender todas estas cosas porque tu organismo lo necesita y estás en ese raciocinio, ¿no? Pero el Espíritu Santo me hablaba y decía, lo que ocurre en tu nutrición tiene que ser en fe, o sea, haz caso, sé guiado en lo que vas a comer cada día, pero finalmente lo que coman tus células obedece a esta palabra que sale de la boca de Dios. Padre, tú eres el que sacia de bien mi boca. Y todo mi cuerpo entonces va a recibir esa bendición. Fíjate, para mí, la diferencia que eso hizo en mi corazón, en mi espíritu, es que en todo lo que vivo, debo estar viviendo las obras de Dios. ¿Sí? Todo, todo mi ser, todo lo que soy, debe ser producto de lo que Dios está haciendo conmigo. Así que esta convicción es maravillosa y Dios la va a perfeccionar, ¿no? En cada uno de nosotros. La convicción de que Dios es el que hace. ¿Quién nutre mi organismo? Dios. ¿Quién sana mi organismo? Dios. ¿Quién vivifica mi espíritu, mi alma y mi cuerpo? Dios. ¿Quién lo santifica? Dios. ¿Quién guía mis pasos? Dios. ¿Quién hace las obras? Dios. O sea, ¿qué hago yo? Yo me uno a Él. Yo le recibo a Él. Yo ando en sus obras por gracia. Y el Espíritu Santo me lleva a verme en Jesús. ¿Qué hace Jesús? Anda en las obras del Padre. ¿Qué piensa Jesús? Los pensamientos que el Padre le da. ¿Qué palabras habla Jesús? Las palabras del Padre. ¿Qué hace Jesús? Lo que el Padre hace. Eso es el reposo de Dios. Eso es la vida en el Espíritu. Eso es a lo que somos llamados. Y me encanta esta parte porque esto hace que Dios va a destruir en nosotros esta perspectiva humana que nos hacía vernos insignificantes en relación con Dios, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les pasó o no, pero no, de aquí para que yo llegue a los talones de Jesús, eso no va a suceder aquí. Pero bueno, hacemos la lucha. ¿Te das cuenta? Y Dios está rompiendo eso para decir, no, 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 no. Ya naciste de simiente incorruptible y cuando te unes a mí, entonces yo hago mis obras contigo. Y en eso, cuando vives eso, eres semejante a Jesús. Estás siendo hijo, hija de Dios. Y se quitan los límites, ¿sí? Porque ya no se trata de
que yo logre, sino sencillamente de que yo me una a Dios y viva lo que Él tiene preparado para mí. Bueno, vamos a empezar a escucharles. Permítanme un segundito. ¿Quién va a empezar a compartirnos lo que está recibiendo, lo que está escuchando? Elizabeth. Solo déjenme terminar de escribir. El que yo logre, sino de que me haga lo que él está haciendo. El otro día, así oraba yo. Mi papá me levantó tempranito y estaba recibiendo, ¿no? Me dijo, ven a recibir. Y entonces estaba recibiendo y justo así me estaba enseñando, ¿no? Que él ya tenía todo, que yo nada más lo tenía que recibir, que ya estaba listo y que solamente anduviera con él en sus obras. Y no sé de dónde me vino la palabra marioneta. Y yo dije, no, yo no soy una marioneta, yo soy una hija. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ve a Romanos 12. Y ahí él me empezó a enseñar, o sea, me lo abrió como él lo hace con nosotros, cuando me dice que me presente en adoración espiritual eh, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que sea renovada mediante que sea transformada mediante la renovación de mi mente, y que así voy a poder ver y comprobar su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, es lo que me está trayendo ahorita el Espíritu Santo, o sea, como ese día, como esto confirma lo que Él me estaba enseñando ese día, de que es en adoración, vivir el ser hija, viviendo su justicia, o sea, lo que Él quiere hacer ese día conmigo, y cómo es todo un complemento, o sea, cómo es ser limpiada, o sea, que mi conciencia sea limpia de todo, para que realmente pueda operar en mí la mente de Cristo, para que pueda ser renovada y transformada, ¿no? Entonces, ahorita me lo está trayendo todo. Me trajo también lo de odres viejos, que es algo que siempre he sabido, pero nunca había entendido, y hasta ahorita me lo está como dejando bien claro de que él no puede poner sus leyes en algo que todavía no está completamente renovado, ¿no? Entonces es lo que está dejándome saber ahorita, está renovando mi entendimiento para que Él pueda venir a establecer sus leyes, para operar ahora sí en sus leyes, porque ya estoy en lo que debo estar, en ser hija. Esto, perdón, que estaba revuelta. Y allí quedó expuesta de inmediato el engaño, ¿verdad?, del enemigo tratando de argumentar. Y quizá una serie de doctrinas o cosas que tú hayas aprendido y creído de este concepto de que Dios nos usa, ¿no? Y en ese aspecto, eh, esa idea de, bueno, Dios me usa y cuando no me usa, pues me va hacia un lado o algo, no sé. Pero esto de ser uno con Dios es completamente diferente, porque no estamos siendo manipulados, sino estamos siendo invitados
a participar de lo que Él es, de lo que Él hace. Y eso es otra cosa, ¿no? Allí somos glorificados. Esa es la glorificación del Padre a los hijos. Es decir, ven, quiero hacer esto, pero contigo. Va a ser contigo. Como es con Jesús, cuando dice en Juan 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ves, las obras de Dios es con Jesús, es con su Hijo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, hermoso testimonio de cómo el Espíritu Santo va creando estas nuevas convicciones, ¿verdad? Estas convicciones divinas. Pero tiene que destruir el otro raciocinio. No pueden coexistir las dos maneras de entender y de pensar. Y sobre esto de los odres viejos y la renovación del entendimiento, la escritura que Dios te da en Romanos 12, creo que siento que debemos de hablar de eso un poquito, porque el sacrificio vivo, ¿qué es? Fíjense, sacrificio vivo. Es una frase muy, muy importante, porque todo sacrificio en el Antiguo Testamento era el matar a un animal, ¿no? El sacrificio de Jesús fue su muerte, pero ahora se nos dice algo completamente diferente, es sacrificio vivo. ¿Y qué es eso? Pues es el que yo, el que tú, cada uno de nosotros, elijamos ser uno con el Padre. Que Él sea. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el sacrificio vivo. Pues yo no lo voy a hacer porque voy a respetar a Dios en mí. Entonces, cuando te niegas a tus propios pensamientos, a tus sentimientos, o sea, los sentimientos humanos, porque en Dios no, la nueva creación no tiene esa capacidad. Pero cuando elegimos unirnos a Dios para que Él sea en nosotros, entonces ese es el sacrificio vivo. ¿Sí? No hay necesidad de muerte, porque ya no es un sacrificio por el pecado, sino que ahora es un sacrificio de adoración, de la verdadera adoración, que es reconocer y permitir que Dios sea en mí, que Él viva su vida, que Él piense sus pensamientos, que Él sienta sus sentimientos, que Él hable sus palabras, que Él haga sus obras. Ese es el sacrificio vivo. ¿Algo más que quieras añadir, Elizabeth, por favor? Sí, pues estábamos en una reunión y estábamos, era más como una conferencia, y esto a mí me lo enseñó el jueves y el viernes fue esta conferencia, y estaba este hermano que predicó y estaba tose y tose y tose, ¿no? Y entonces se fue hacia atrás y yo dije, ay, pobre hermano que no deja de toser, no para de toser, ¿no? O sea, se ha de sentir muy mal. Y entonces, pero yo me quedé poniendo atención a lo que se estaba predicando, otro conferencista. Y el hermano estaba predicando sobre Hebreos 9:14, donde dice que la sangre de Jesús puede limpiar nuestra conciencia de todo. Y entonces, en eso escucho al Espíritu Santo que me dice, ora por el hermano que está tosiendo. Y yo rapidito dije, no, ¿cómo voy a orar yo por él? O sea, nada que ver. Y me insistió,
ora por él, o sea, ve a orar, no, no nada más ora por él, sino ve a orar por él. Y yo, o sea, le dije, ¿qué va a decir la gente? ¿Él qué va a decir? O sea, pues nada que ver, ¿no? Y entonces el hermano que estaba predicando insistía, ¿no? Que Cristo podía limpiar, la sangre de Cristo podía limpiar nuestra conciencia. Y entonces, pues yo dije, ok, limpia mi conciencia de todos estos argumentos que yo estoy presentándote a lo que tú claramente me estás insistiendo, ¿no? Y entonces, estoy orando y cuando abro mis ojos, volteo y el hermano conferencista, otro que estaba tosiendo, está al final de mi banca, de mi fila de banca. Y me volteó a ver y yo, híjole, eso solamente lo hiciste tu papá. Entonces ya obedezco, me salgo, oro por él y doy gracias por su sanidad. Y en eso el conferencista empieza a decir, aquí hay un espíritu de salud, y empieza a hablar en algo nuevo para mí, o sea, pero empieza a confirmar que estamos en el mismo espíritu, que Él es el que está guiándonos. Y eso me confirmó a mí que, como estaba diciendo ahorita, o sea, lo que Él quiere hacer, lo quiere hacer desde su mente, no con mis pensamientos de que qué van a decir, sino Él quiere limpiarme a mí para poder operar Él, o sea, para poder establecerse Él y operar Él lo que Él quiere y puede operar. Y ahí me convenció de lo que Él puede hacer en mí. Y que Él, ahora sí, ya, o sea, entiendo que yo ya estoy sana y que mi espíritu tiene que venir a verse en uno con mi cuerpo, o sea, a ponerse de acuerdo para que yo pueda reflejar esa sanidad en mi físico, que ya está en mi espíritu. Y eso era algo que no había recibido antes. Entonces, se los quería compartir también porque pues es algo que Él está haciendo. Qué maravilloso. Se dan cuenta que no hay sustituto para esta obra de Dios en cada persona. ¿Sí? No hay. O sea, esto es una vivencia de tu espíritu. Y todo este asunto provocado por una persona que está siendo afectada en su cuerpo, ¿no? Y manifestando tos y todo eso. Y Dios escoge ese pretexto, vamos a decir, para llevarte a vivir todo este proceso interno que tiene consecuencias eternas, porque te va a permitir vivir santificación, fe y la manifestación de Dios. Y como dijiste, ¿no? Te está convenciendo de lo que Él es capaz de hacer contigo. Entonces, ahí está lo hermoso de esto que estamos hablando, ¿sí? Una vez que nos quede claro que el trabajo de Dios es convencerme eternamente de su verdad, para que yo quede establecido en ella, que yo venga a ser producto exclusivo desde Él, de su verdad en mí. Y que esto es un proceso. Entonces ya no voy a patinar con todo lo que en mí se oponga, porque no es mi chamba cambiar eso.
Sí, él nunca me va a ver y decir, no, pues ya ni la muelas, yo te digo y tú mira cómo estás. Sino que él sabe que ese es trabajo suyo. Él sabe lo que hay en mí, lo sabe. Él sabía lo que iba a argumentar en ti ese día. Pero él eligió decir, vamos a caminar. ¿Por qué eligió eso? Porque tú anhelas eso. O sea, tú ya en tu espíritu estableciste, quiero que me hagas tu hija. Entonces él procede y cuando entramos a estas situaciones, bueno, la próxima va a ser más fácil, porque ya tienes más entendimiento, ¿sí? Y así va a avanzar el trabajo de Dios contigo. Gracias, Elizabeth. ¿Quién sigue? Les toca a cada uno, así que entren al ruedo de una vez. Helen, vamos a escucharte. Buen día a todos. Es algo corto lo que yo les voy a compartir, pero papá me habló ahorita con respecto a lo que nos compartías también, Cris, de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Yo tengo meses queriendo empezar a hacer ejercicio, porque lo dejé y no. Y entonces yo lo estaba viendo como, sí, mañana empiezo o la otra semana empiezo, y así como que se me estaba haciendo muy complicado y según yo no encontraba así como un horario para empezar a hacerlo y muchos pretextos también. Pero tengo meses, les digo, que está ahí en mi corazón el que tengo que hacer ejercicio. Es parte de también de todo lo que papá también nos ha estado enseñando, ¿no? Para nuestra salud, para todo lo que él quiere hacer en nosotros y nos quiere enseñar. Y la verdad sí se me hacía así, me despertaba y, ay, no, con esa flojera, con esa pereza, con esos pretextos. Y ayer estaba yo diciendo, no, mañana ya voy a empezar, ahora sí, en mis fuerzas. Porque lo que decías, o sea, yo, queriéndolo hacer yo, pues no me venían esas ganas, no me venía, entonces, hoy en la mañana, dije, hoy sí, con toda mi flojera, ¿no? Y lo hice, pero ahorita escuchando al Espíritu Santo es que yo lo haga con Él. Y ese es el panorama que me está abriendo ahorita, ¿no? El quererlo hacer yo, pues tengo meses de no empezarlo, pero el hacerlo con mi papá, permitirle a él que él haga conmigo, pues eso va a ser muy diferente y pues ya les estaré contando, cuando yo lo empiece a hacer, ya sería mañana, con mi papá y ver esa diferencia, ¿no? Porque en mis fuerzas tengo meses queriendo empezar y pues le decía yo, es muy cortito, es muy, aparentemente muy sencillito lo que les estoy compartiendo, pero forma parte de todo esto, ¿no? No nada más es la alimentación de comida, es la palabra de Dios y el estar yo como hija de Dios ubicándome, permitiéndole que vivir todas las cosas con Él. En las cosas parecieran sencillitas, pero importantes. Entonces, es lo que yo les puedo compartir y voy a empezar a hacerlo con mi papá. Gracias. Gracias, Helen. Pues ahí ves al Espíritu Santo conectando cosas, ¿no? Cómo se vive esto en esta área. Y si ahí eres guiado, por sencillo que parezca, vive eso con Dios. Porque esa enseñanza del espíritu a tu espíritu te va a equipar para las próximas lecciones que Él tiene preparadas. ¿Sí? Finalmente, todo se trata de que aprendamos a vivir esto.
porque si pudiésemos vivir esto al 100%, pues ya, quiere decir que ya la santificación está hecha, ¿no? Completa. Y tendríamos perfecto acceso a la mente de Cristo. Todo lo que falta es obra de Dios. Y allí ha estado nuestro lío, en que la hemos hecho nuestra obra, el estar cambiando, en lugar de entender. No, ese es el sacrificio vivo. Yo no lo voy a hacer, Padre, tú lo vas a hacer. Y aquí está todo. Y donde surja resistencia de mi ser a que tú lo hagas, yo estoy determinando en mi espíritu que todo pensamiento, todo argumento, todo lo estoy poniendo bajo tu control, bajo tu verdad, y ahora ven el proceso, ¿sí? Y vamos a vivirlo en su poder. Muy bien. Silvia, ¿qué nos compartes, hermano? Ya. Estaba yo haciendo así, todavía. Pero bueno, compartía yo con una hermanita la semana pasada algo de lo que usted está compartiendo, que el Espíritu Santo lo está compartiendo, algo de lo que le hablaba la hermana Elizabeth, de lo que ha estado hablando Helen. Y el Espíritu Santo nos convence de que es Él que hace las cosas en nosotros y que nosotros muchas veces le detenemos que Él haga las cosas en nosotros. ¿Por qué lo comento? Porque desde que papá nos está guiando en trance, el que Él nos está transformando, el que Él es el que hace las cosas, de alguna manera yo me daba cierto temor en que, pues, cuando le conocí a Él, pues, en la congre donde Él me llamó, ha sido una congre de enseñanza. Entonces había un gran cúmulo en mi cabeza, había mucho conocimiento, pero desde que papá nos ha llamado de esta manera tan extraordinaria, en que podemos ir a Él confiadamente, he dicho, no, yo no quiero que la emoción o el sentimiento me guíe a hacer tal o cual cosa. Y le compartía a una hermana la otra semana que precisamente en la forma que Eli, decir, ora por esa persona, ve y haz esto. Le dije, papá, desde hace semanas, yo no voy a hacer lo que antes creía que tú lo hacías. No nos estás manipulando, tú no quieres títeres, tú no quieres eso, sino tú lo quieres hacer en mí. Y he sentido esa paz en mi corazón porque Él es el que puedo ver que lo está haciendo, que le estoy permitiendo, porque le decía, no, papá, yo te permito que tú lo hagas, que tú seas el que moldee, yo quiero la mente de Cristo, que seas tú. Y me han sucedido cosas bien lindas porque en la mañana cuando estoy caminando, mi esposo de un lado y yo del otro, voy animando a las personas que están grandes de edad y animándolas a, qué bueno que vino hoy, qué bueno que se animó a caminar.
Y hay una señora, una vecina, está grande, no podía caminar. Y en 2 o 3 ocasiones brevemente le he hablado de Abba, le he compartido lo que papá me puso en ese momento. Y viera cómo caminan, o sea, cómo la sanidad de papá, cómo podemos ser esa extensión de que él quiere hacer las cosas. Entonces eso es hermoso porque él es el que habla, él es el que da la palabra, él es el que da la promesa y puedo sentir cómo estoy disfrutando, tiene 5 o 6 semanas, cómo mi hermano Jesús me guía a papá, cómo él da la promesa, cómo él da la cita bíblica, cómo te lo dice en tu cabeza y ya no es el escáner mío, ya no es el conocimiento mío, sino él, hace meses le decía a ustedes, papá, escanea mi cabeza, o sea, yo no quiero que todos esos cursos y todo lo que me estorbe, sino que tú limpies. Y como usted decía, hermano, no vamos a poder dar algo que no tenemos, tenemos que permitirle que él lo haga. Y yo lo que les puedo compartir es que estoy disfrutando, estoy aprendiendo a ser guiada por el Espíritu Santo porque sé que esa Trinidad, que son una sola persona, en cada paso que doy diariamente, Él está ahí y que sí podemos pasar en todo tiempo y en todo momento, estar en su presencia. Ayer compartía con los niños, estás haciendo la comida, ahí está papá, Él te da el menú para que a nadie ponga oposición, no, es que yo no quería comer eso, estás en la tienda, vas, papá, ahí está, estás barriendo, o una llamada telefónica. La verdad le digo, papá, yo quiero que tú hagas en mí lo que tú tienes, lo que tú quieras hacer, pero primero lo está haciendo en mí. Tenía problemas en un ligamento del pie derecho, me caí de la escalera como de la curva de la escalera, usted que ya conoce la casa, hermano. Venía yo de arriba y me caí y me traté de agarrar de una parte, pues entonces el pie que abraza los dedos, como tenemos los ligamentos, como cuando hay danza, ese se me había enrollado en la parte de donde hace uno el pie para hacia adelante al dar el paso. Quiero decirles que eso ya lo está haciendo en mí porque le decía, papá, tú me creaste, tú sí sabes cómo estoy formada, cómo va cada ligamento, y habían los 2 dedos chiquitos, me dolían para caminar como si los tuviera despegado. Y me ha dado la instrucción, ponte otra vez las plantillas que están así, el que tiene la barra, el arco, el talón. Y no ha sido fácil empezar a caminar con eso, pero cómo veo cómo él está transformando, reestructurando. Él es el médico, es el especialista, entonces te los comparto que sí nos permitamos que él haga las cosas, que no... es que eso no es, o me va a decir algo tal persona. No, dejémonos guiar por él. Pero lo está haciendo primero en cada uno de nosotros y pues quería compartirles eso porque igual cuando hemos entrado al cerezo, pues vamos pasando los filtros, o sea, tenemos segundos para ir saludando a las gentes y llamando lo que no es como si fuesen. A veces le dicen, no, que eres el Memí, que eres el Chaporta, que eres el no sé, los apodos. Fulanito de tal, me he preocupado en prenderme los nombres. Fulanito, ¿qué tal, varón de Dios? ¿Cómo estás? Si no me sé el nombre. Y cómo esa palabra tan simple, el decir, bendigo tu vida, hacer... Luego nos están esperando y luego sí pasan lista cuando no podemos llegar, o sea... Como el poder de papá en las palabras, hay poder en lo que decimos. Y pues eso quería compartir. Y créanme que no quería yo hablar. No sabíamos porque vamos entrando a la audio. Pero bueno. Pero ya está preparado, Silvia. O sea,
Ya no tengo que estar argumentándome ni estando oponiéndome desde mi cabeza, porque nos oponemos desde aquí, desde este coco que tiene casi 2 kilos de masa encefálica, imagínense. Como nosotros que le oponemos a papá que haga las cosas. Qué bueno que estamos aprendiendo y comprobando, ¿no? Y creo que el tiempo que Dios nos ha concedido en este aprender a dar pasos de fe, aprender a conectar eso a vivencias divinas, para ahora estar viendo cómo Él está convenciéndonos. Porque es obvio cuando empieza a haber una convicción en el corazón, la manera de pensar cambió, y la manera de hablar cambió, y la manera de vivir cambió. Y puedes ver la obra de Dios, ¿no? Félix, vamos a escucharte, hermano. Bendiciones para todos. Son por lo menos 2 cosas que quiero yo mencionar esta reunión. Una es la manera en que personalmente Dios está tratando conmigo. Lo hace con cada uno. Y es tan dulce nuestro Padre como Él nos habla, como nos dirige. Y uno de los puntos que yo consideraba que no era tan importante, ¿no? Hasta ahora me doy cuenta de esa gran importancia que tiene, que es el ser libres de condenación. Mi padre me lo habló en sueños. Es curioso, ¿no? Y me desperté pues hasta llorando porque él me daba instrucciones de cómo puedo ser libre de condenación. Y lo que él me decía es que es un engaño tan sutil que uno a veces ni cuenta se da de que está uno autocondenándose o condenando a otros, ¿verdad? O esperando que nos caiga la cubeta de agua fría, ¿no? Como una condenación. Y eso es lo que nuestro Padre estuvo tratando conmigo y está tratando todavía. Y me llevó a pasajes tan importantes como Romanos 8:1, donde dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cómo Él ha hecho ese trabajo, que ya lo sabemos, ¿sí? Pero el que Él no los compruebe es otra cosa, ¿sí? Estoy feliz porque Él está desbaratando cosas que yo ignoraba que estaban ahí, ¿sí? Y entonces eso me trae una libertad tan maravillosa, ¿no? Para poder continuar caminando en las obras de Dios. Y el otro asunto es con relación al grupo que papá nos está permitiendo atender en Hispana, en línea. Que por cierto se inscribieron muchos, pero han quedado pocos, ¿no? Somos apenas un grupo de 6 personas constantes y que cada día va creciendo el interés por conocer más de Dios. Y por eso aquí, abriendo un paréntesis, yo le decía a Juan Pablo, pues vamos a ver cómo solucionamos el asunto, ¿no? Yo estoy dispuesto a ceder el espacio, pero abrir otro, en fin. Pero dije, voy a esperar qué es lo que mi padre le da a nuestro mentor, hermano Cristóbal. Y
No esperaba menos, Cris. Gracias de antemano. Veras. ¿Por qué? Porque este martes lo esperamos veras, con una expectativa de lo que Dios nos está dando. Finalmente se unió una pareja que ellos comenzaron a ver una misión, le llaman ellos ahí en Macuspana. Estuvieron 2 años en Veracruz, son de Macuspana, pero estuvieron allá trabajando en un centro cristiano y vinieron muy emocionados a hacer algo en Macuspana. E incluso el pastor de allá vino, en fin, y estaban un poquito cerrados a la invitación que otro hermano allí del grupo les había hecho, ¿no? Pero al final ellos son los que se quedaron y están constantes y están recibiendo. En un principio fue un poquito difícil, ¿verdad? Y eso lo entendemos aquellos que venimos de un trasfondo cristiano, ¿no? Entre comillas, y toda aquella cosa que traemos y que papá nos desmantela de eso, ¿no? Nos quita todo eso que en vez de ser bendición es un estorbo. Por eso mencionaba Cris cuán importante es, no solo para los nuevos, sino para los que ya vienen arrastrando esa cobija, ¿no? Como entré yo, y yo entiendo a esas personas. Y batallamos un poquito en el sentido de que la hermana de la pareja que estoy hablando estaba muy cerrada, estaba dura y contradecía y ella argumentaba y yo decía, Padre, dame gracia, dame tus palabras, y trataba yo de, pues humanamente creo, prepararme, ¿no? Y buscar pasajes que la convencieran, ¿sí? Y como 2, 3 semanas estuvimos batallando en ese sentido, ¿no? Porque ella enfatizaba mucho el hacer obras, el orar mucho, en fin, pero hace 2 semanas atrás, una sorpresa tremenda que recibí, y eso me llenó de gozo, ¿no? Que no es solo el trabajo que Dios está haciendo en cada uno, en este caso en mi vida, sino el gozo más profundo es el saber lo que Dios está haciendo en otras personas. Esta mujer estuvo callada casi toda la sesión y al final pidió la palabra y dijo, quiero dar un testimonio, hermano. Eso fue maravilloso. Como Dios habló a la vida de esta mujer. Y yo dije entre mí, Espíritu Santo, me hiciste el alma. Fue un gozo profundo, tremendo, el saber cómo el Padre nuestro está haciendo su obra en los corazones. Esta mujer cambió radicalmente y ahora es la que más atenta está y hace preguntas y ella quiere conocer, ella quiere saber y son los primeros que están ahí. Antes que ellos se conectan, ¿no? Ya están ahí. Y esa es una experiencia tan linda, tan bella. Yo dije, ¿cómo vamos a truncar esto que Dios está haciendo en ese grupo? Y por eso estoy agradecido con papá y contigo, Cris, porque de no haber sido porque Dios te puso en nuestro camino y te ha usado para darnos las pautas, ¿no? Para conocer de Dios lo que en realidad es la palabra, ¿no? Y poder tener una experiencia personal, pero también poder compartirlo con otros. Yo creo que esto, en espera de lo que papá siga haciendo ahí, esto va a
a explotar ahí. Gracias. Gracias, Félix. Vivir las obras de Dios. Wow. No tiene comparación. No tiene comparación. Gracias. Manrique, hermano, te escuchamos. Gracias, mis hermanos. Bueno, buenas tardes ya a todos. Yo les quiero compartir una confrontación que tuve con el Espíritu Santo leyendo la palabra. Estaba en Apocalipsis y Apocalipsis 7:11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y más adelante en el 14 dice, porque preguntó un anciano, oye, ¿estos quiénes son? ¿De dónde han venido? El apóstol le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice, por eso están delante del trono de Dios. Dice, sí, Señor, ok, pero ellos ya están en vivo contigo. Ellos ya cumplieron un proceso en la tierra. Y pues ya, qué padre, ¿no? Están ahí delante de ti, pueden platicar contigo, pueden hablar contigo, te pueden ver. Y luego el Espíritu Santo me llevó ahí mismo en Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice. Entonces, quiere decir que porque, yo sí sé y entiendo que estaba o estoy delante de la presencia de Dios. Y sabía también, día y noche yo estoy en la presencia de Dios, porque Dios no me va a abandonar, no me va a dejar. Ese es su pacto, esa es su promesa conmigo. Pero ya cuando lo vivo en vivo, que estos seres vivientes, los ángeles, los apóstoles, están ahí ya delante de Dios, escuchando lo que Dios les va a hablar, lo que Dios les va a decir, y luego dice, ya a ti te he hecho rey y sacerdote, para que reines aquí en la tierra. Entonces, la verdad, esto, el Espíritu Santo me lo mostraba, mis hermanos, que esto va más allá del creer ya. Porque lo que yo decía que creía, no lo vivía, no lo disfrutaba, no lo palpaba en mi espíritu, no lo vivía en mi espíritu. Porque, acepto o aceptaba ser hijo, pero no pasaba nada con mi padre, o sea, no, aceptaba ser heredero, pero pero
algún día voy a tener todo lo que mi padre me ha heredado. Y el Espíritu Santo me dice, es que esto va más allá de lo que tú ya estás creyendo. O sea, esto hay que vivirlo en el Espíritu, hay que gozarse en el Espíritu para poder entrar a ese trono que está aquí conmigo, que está en mi corazón, y adorar y esperar ahí qué quiere hacer mi Padre conmigo también. Aparte de esos argumentos de los que yo me le opongo y todo eso, pero ok, ese es un proceso para recibir la obra que mi Padre tiene preparada. Pero la verdad, me gocé, me gozo, lo compartí ayer con mis hermanos, yo sé que fue de bendición, porque pues ellos igual se quedaban así con la boca abierta, ¿no? O sea, wow, o sea, no necesito estar en el cielo para estar delante de ese trono de mi Padre. Dice que ya aquí ya me ha lavado mi ropa, me ha emblanquecido y soy digno también de estar ahí en la mesa. Amén. Ah, qué cosa. Las obras de Dios. Sí, siempre el trabajo de Dios nos trae a comprender. ¿Y qué comprensión nos está dando? La comprensión de Él, de quién es Él, de cómo es Él, de cómo Él hace las cosas. Y el entendimiento que produce este trabajo divino, ¿qué hace? Nos trae a reposo, ¿cierto? Nos trae a paz, nos trae a confianza, nos trae a seguridad, a certidumbre de fe. ¿Va a cumplir Dios lo que prometió? Sí. Y cada vez más y más ampliamente, más profundamente, ¿no? Entonces, maravillosos testimonios de Dios en sus vidas. Elizabeth, adelante. Es que eso me bendice mucho a mí porque ese día que él me estaba enseñando, me decía, hay cosas grandes y ocultas que tú no conoces, o sea que yo te voy a enseñar, pero pues tienes que venir a mí, ¿no? Y entonces ese día él me enseñaba que así como la realidad que hay aquí física, como dice Hebreos, ¿no? Que el santuario y la sangre de todos los becerros no pudo limpiar, pero Cristo entró al templo, o sea, al real, al que está en el cielo. Dice, así tu espíritu ya está completo, o sea, por eso vivificó, o sea, ya estás sana, ya estás perfeccionada, o sea, ya en lo espiritual. Y esa es una realidad que ya está presente en el espíritu. Tú tienes que venir a hacer que o sea, no yo, ¿verdad? Pero que tengo que esperar a que eso se una con mi cuerpo, o sea, con lo físico, para que yo aprenda a funcionar así. Pero para mí se me hizo como demasiado increíble, o sea, no con la palabra literal, sino, o sea, se me hizo mucho y sí me quedé un poquito pasmada, así como que, ¿cómo? Pero pues poco a poco él me lo va revelando y por eso lo que usted dice, mi hermano, me bendice, porque ciertamente él está limpiando mi conciencia para venir a creer que lo que él me está hablando es cierto, o sea, que ya estamos presentes ahí con nuestro papá y esa es nuestra realidad y que vamos a venir a reinar, o sea, que estamos para reinar aquí en la tierra con lo que él es en nosotros, o sea, con esa realidad.
Y todavía no sé si lo puedo explicar, pero simplemente me bendice lo que usted está compartiendo. Gracias, Elizabeth. Bueno, si este es el inicio, ¿qué creen que viene? O sea, pero esta es la parte más importante del proceso. Porque una vez que entremos a vivir fe más plenamente y fe produce todo lo demás, pues el avance va a ser mucho más sencillo, porque todo lo que en mí se oponga, ya sé para qué es. O sea, ya no, por ejemplo, viene el diablo y me dice, va a ser marioneta, ¿no? Voy a tener más claridad. Padre, oye a este cuate. Ni siquiera le doy los buenos días. O sea, mi asunto es con mi papá. Pero esa puerta, ¿por qué está abierta? Bueno, padre, tú atiende el asunto. O sea, es tu chamba. ¿Te das cuenta? Eso originalmente sonaba a blasfemia, ¿no? ¿Cómo? Espérate. Pero ahora esta es la realidad. O sea, la realidad es, yo voy a ser producto de tu hechura. Y lo que en mí no está construido por ti, quiero que tú lo arregles. Tú necesitas mi permiso, mi asentimiento y mi participación. Aquí estoy. Entonces tú nomás muéstrame dónde necesitas que yo le ponga el palomazo y ahí lo tienes, ¿no? ¿Dónde necesitas que, o sea, el enfoque empieza a volverse ese? Porque si vivo eso cada vez, como decía Silvia, ¿no? Ya no es que que yo le hable a esta persona de Dios, sino es que Dios le hable desde mi corazón. Pues ya se puso mucho más sencilla la cosa. ¿Sí? No tengo que andar buscando, este está deprimido. Oye, ¿qué hacemos con la depresión? Y empezamos a tratar de formular allí un invento, ¿no? No, es gracias, Padre, porque tú amas a esta persona. Si el Espíritu Santo empieza a fluir y es maravilloso, no tienes que, y empiezas a entender qué cosa es adulterar la leche espiritual. Si la adulteración de la leche espiritual es cuando le añado o le quito a las palabras de Dios. Y eso literalmente le pone un santo remedio a ese problema. Porque no quiero contaminar la obra de Dios ni en mí, mucho menos en la vida de alguien más. Entonces, esto va por buen camino. Vamos a resumir esta convicción, porque la próxima semana vamos a entrar al resumen de toda esta sección de lo que es revelación. ¿Qué es revelación? Vamos a poder empezar a ver ya el condensado, asegurar que estamos en la vivencia correcta, permitirle a Dios hablarnos de las diferentes cosas que Él quiere asegurar en nuestros corazones y todo eso. Pero hoy vamos a concentrarnos en esta convicción. Dios hace, yo ando en sus obras. Sí, esto es lo que tiene que quedar establecido en nosotros. Muy bien, pues la obra de Dios es absoluta. Fíjense. Quiere decir que no hay lugar para mis obras, ni en mí, ni en nadie. Maravilloso, ¿no? La obra de Dios es absoluta. No hay lugar para mis obras. Entonces, la vida divina a la que he sido traído por gracia es que yo participe
de Dios. Sí, y eso es glorioso, porque imagínense la aspiración que teníamos antes, la aspiración a ser siervos, por ejemplo. Ya era una gran aspiración. La aspiración a no sufrir la condenación eterna, ¿no? Pero vivíamos la condenación diaria. En fin, tantas cosas, ¿no? Que estaban completamente fuera de base. Pero ahora poder caer en esta verdad, la obra de Dios es absoluta. No hay lugar para mis obras, porque en todas las cosas relacionadas a mi existencia, Él ya tiene preparado lo que va a hacer. Entonces, eso transforma mi oración, porque antes yo consideraba que tenía que informarle a Dios de lo que estaba pasando y también tenía que informarle a Dios de lo que Él tenía que hacer. ¿Se acuerdan de esas largas plegarias, no? Para entrar a algo mucho más sencillo, y por eso hay más claridad, por ejemplo, en la oración de Jesús. Juan 17 es algo muy diferente a la conversación, vamos a llamarle constante, entre el Padre y el Hijo. Juan 17 es una oración que establece algo eterno para nosotros, y por eso Jesús, guiado, sabemos que Él no hablaba de su cuenta, pero el Espíritu le dio toda esa oración de Juan 17, porque todo el capítulo es una oración, para establecer el fundamento que Él iba a asegurar con su sangre, con su sacrificio y su resurrección, de que nosotros pudiésemos venir a ser uno con Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que está declarado allí es una palabra profética, que quiere decir promesa divina, para que se cumpla en nuestras vidas y establece, ¿no?, todas las cosas que Dios se compromete a hacer realidad en nosotros, porque si le permites al Espíritu Santo mostrarte, allí no hay obras nuestras en esa oración. Toda la oración se trata de las obras de Dios en nosotros. Si Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Quién va a santificar? El Padre. ¿A quién? A nosotros. Que sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ellos. ¿Quién va a hacer esa unidad posible? Dios. La gloria que tú me diste, yo se las he dado. ¿Cómo vamos a ser glorificados? Porque Él nos da su gloria. Sí. Que el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí. ¿A quién va a amar? El Padre. ¿A quién? A nosotros. Entonces, todo es obra de Dios. El nuevo pacto, todo es obra de Dios. No hay lugar para nuestras obras. No lo hay. No lo hay. Sí. Y nosotros vamos a vivir el producto de las obras de Dios. Vamos a ser el producto de las obras de Dios. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Tenerlo allí. Entonces, ¿qué hago yo? Participo, recibo, le recibo para que Él viva sus obras en mí. Me uno a Él para ser un espíritu con Él. Pero eso lo hago por obra de Dios también. ¿Sí? O sea, toda nuestra existencia como hijos es resultado de lo que Dios hace. Todo. Y eso nos permite entonces tener claridad en nuestros corazones sobre cómo vivir esta vida de hijos. Dios haciendo,
yo andando en sus obras. Entonces, cada vez que mi ser no esté en eso, Romanos 12 entra en acción. ¿Sí? Traigo lo que soy, mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, quiere decir a nadie más, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque pues Él anhela que yo me una a Él. Y no estoy trayendo el sacrificio del pecador, ¿me entienden? No estoy trayendo, no es un sacrificio de muerte, es un sacrificio vivo. Es Padre, víveme. Aquí está mi ser. Es Romanos capítulo 6 también. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia para santificación. ¿Y qué sigue? Las obras de Dios. ¿Sí? Y es maravilloso entonces el testimonio que Félix nos comparte de esta hermana que estaba pues comprometida con lo que ella creía. Y esos argumentos peleaban en contra de lo que Dios quería hacer en su corazón. Y se da la lucha, ¿no? Y Félix se presta a las obras de Dios para que fuera Dios hablándole. ¿Y qué sucede? La obra de Dios. Cuando la obra de Dios se hace manifiesta en el corazón de esta persona, ahí está el resultado. ¿Sí? Hay una conversión del corazón a Dios, no a la doctrina de X, de Y, al grupo de X, de Y. Olvida, eso es, la obra de Dios nunca resulta en ese tipo de frutos. La obra de Dios resulta en la comunión de un padre con su hijo o su hija, en libertad, en amor. O sea, la evidencia es divina. Y qué hermoso entenderlo, ¿no? Y presenciarlo y saber que ahora esta persona tiene hambre ¿de qué? Pues de conocer más verdad, que está viviendo la verdad divina que está transformándole por dentro y le está descargando porque todo lo demás es un yugo de servidumbre terrible, ¿eh? Cumple aquí, haz asá, ve para allá, muévele por allá. No. Creo que hoy podemos entender por qué Dios no tiene interés en eso. Por qué Jesús le dice a los que vienen con él y dicen, en tu nombre hicimos milagros. ¿Cuál es la palabra clave? Hicimos. ¿Sí? Hicimos. Yo hice. Yo le dije. Yo. Tronado. Jesús dice, no te conozco. Porque así no funciona la cosa. Si alguien tiene eso claro es Jesús. Él dice, yo no hago, el Padre que mora en mí, Él hace. Entonces, fíjense lo que esto va a producir. Esto va a producir en nuestras vidas Juan 14, 12. Jesús dice allí, el que en mí cree, de cierto les digo, que las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. Pero no va a ser esa persona, ¿me entiendes? O sea, no va a ser el gran fulano de tal, sino va a ser Dios haciendo sus obras. Entonces, esto es, Dios hace, yo ando en sus obras. Pues, mis hermanos, tenemos una eternidad por delante que se vive cada día. Sí, cada día. Nosotros ya estamos en la eternidad.
Y cada día aquí en la tierra, estamos aquí para vivir las obras de Dios. Sí, esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamamiento. Y Él anhela manifestar lo que tiene preparado. Entonces hoy vamos a crecer la verdad que hemos recibido, vamos a atesorarla, ¿no? Creo que está Él creando en nosotros un verdadero respeto por lo que nos habla, un amor verdadero por su palabra, por su gracia, por Él, más que todo. Pero Jesús dice, el que me ama guarda mis palabras. Eso es el que guarda mis palabras, ese es el que me ama. Y poder vivir el proceso de ser limpiados de argumentos para que su palabra no encuentre en nosotros estorbo, ¿no? Y no fingir, porque no es asunto de, ay, no, yo no debo pensar esto, sino es, Padre, ¿por qué está esto en mí? O sea, no, yo quiero tu palabra, la elijo y estos estorbos en mi corazón, en mi mente, te los presento, los someto a ti para que me santifiques de ellos. Y me aclares tu verdad, el testimonio que Manrique comparte, ¿no? Donde este asuntito de sentirse fuera de la presencia de Dios, es un asuntote, ¿no? Pero pensando de esa manera, ese razonamiento que impedía que vivieses tu realidad en Cristo, Él viene y lo arregla. Sí, te hace entender. Tú ya estás. Disfruta el hecho de que ya estás en el trono, ante el trono. Y no es, de hecho, no estás ante el trono, estás sentado a la diestra de Dios como hijo juntamente con Jesús en calidad de oficial del reino. Por eso eres rey y sacerdote de Dios. Y tanto preparado, que sí, Dios va a hacer que su verdad fluya como nunca se ha visto, pero en sus hijos, Sí, y esta va a ser su obra. Bueno, pues vamos a dar gracias. Félix, quiero invitarte, por favor, a que tú des gracias por lo que hemos recibido y adelante. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por todo lo que hoy nos has hablado. Que tu verdad quede escrita en las tablas de nuestro corazón, para que esa verdad, Padre, sea eterna en nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos y que tu palabra siga corriendo, Señor, a muchas personas más, a muchos hijos que tú quieres adoptar, a hijas que serán establecidas en tu reino. En el nombre de Jesús te agradecemos y estamos siempre a la expectativa de lo que tú nos revelarás. Muchas gracias por esta sesión. Bendigo cada familia representada, Señor, en esta hora. En tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.